Hoy vamos a hablar sobre cómo generar ingresos mensuales a través de la inversión en ETFs. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es humo? Y todas esas cosas que los demás no te cuentan. Pero ojo, que cobrar dividendos todos los meses no siempre va a ser la mejor estrategia. Así que si te interesa, quédate con nosotros que vamos a por ello. Para comenzar con el tema de obtener dividendos, tenemos que hacer varias diferenciaciones. La primera sería esa diferenciación entre ingresos mensuales y salario. ¿Por qué es importante esto? Porque, por un lado, tenemos el salario que pues, cualquier persona que no sea empresaria tiene ese salario mes a mes. Vamos a obtener unos beneficios en forma de dinero a cambio pues, de nuestro tiempo, nuestro trabajo. Sin embargo, en este caso, cuando estamos hablando de cobrar dividendos, de cobrar mensualmente, lo que vamos a hacer es realmente ser dueños de una parte de un negocio y gracias a a ser dueño, vamos a obtener ciertos beneficios, obviamente si la empresa va bien, etcétera, etcétera, que ya veremos más tarde. Pero ese es el primer caso que tenemos que distinguir. En un caso estamos cambiando tiempo o una acción por dinero y en este caso somos dueños de una parte de un negocio y gracias a eso obtenemos unos beneficios. Por otro lado, también tenemos que diferenciar entre unos ingresos recurrentes contra tener esa parte de estabilidad en ingresos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que al final, como somos dueños de un negocio, el negocio puede ir bien, puede ir regular, puede ir mal, puede tener más ingresos, puede tener menos, y en función de todo esto va a ser ese ingreso que nosotros obtengamos de dividendos, pues si va mejor, es posible que los ingresos suban, porque el dividendo sea mayor año tras año, trimestre tras trimestre, dependiendo de cómo se cobre, y no vamos a tener esa previsibilidad de ingresos realmente. Si la empresa va bien, pues serán más recurrentes, pero no es una estabilidad 100% estanca. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque, primero, tenemos que saber que no estamos comprando dinero, sino lo que estamos comprando es una máquina que lo que va a hacer es que genere ese dinero. Y segundo, no está saliendo el dinero del cielo, sino que lo que se está haciendo es que se está repartiendo parte del negocio de la cuenta de la empresa a la cuenta de los accionistas en este caso. Aquí hay 3 puntos que realmente son claves a la hora de querer generar estos ingresos recurrentes. Para cualquier persona normal, como tú, como yo, como vosotros, lo más principal realmente es que sean regulares. También buscamos que sea una estrategia simple y no tener que estar pegados al mercado, saber qué es lo que está haciendo la empresa, el precio, constantemente mirando gráficas y demás. No. O sea, buscamos que sea todo, resumido en una palabra, sencillo. O aburrido. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es la pregunta del millón. Esto lo hacemos a través de la inversión en ETFs. Como ya hemos visto en otros episodios, los ETFs no dejan de ser fondos que cotizan en bolsa, ¿vale? Al final estamos comprando una cesta de empresas que en estos casos lo que estamos buscando es que repartan ese dividendo que, bueno, como hemos invertido en esas empresas y como bien has explicado, vamos a ser dueños de las propias empresas y eso nos hace partícipes en los beneficios de estas propias empresas. Con lo que realmente, si les va bien, que teóricamente esta cesta lo que va a componerse es de empresas que, bueno, históricamente están teniendo esa son predecibles a la hora de pagar estos dividendos porque tienen unos ingresos, unos beneficios recurrentes, tienen negocios sólidos, con lo que nos va a poder dar esa paz mental, esa tranquilidad de que mes a mes vamos a poder ir ingresando nuestros propios dividendos. Para seguir, quiero romper un mito y es que el dividendo es dinero gratis. Esto no es así. Para nada. Y es importantísimo tenerlo esto en cuenta.
Y lo voy a bajar a un ejemplo que creo que todos vamos a poder entender. Vale, digamos que una empresa vale 100. En el momento en el que paga un dividendo por valor de 5, esa empresa pasa a valer 95. No sigue valiendo 100. Es decir, ese dividendo no se crea de la nada. Correcto. Sino que realmente, al final, una empresa, cuando tú la valoras, valoras todos los activos que tiene. Entre otros, es el cash que está generando, toda la liquidez que tiene. Si esa liquidez se desprende de ella para entregársela en forma de dividendos a sus accionistas, realmente el valor de esa empresa va a disminuir. Esto es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta también lo que supone, al ser inversores, con el repartir un dividendo. Total. Esto es muy a tener en cuenta. Sí, al final, justo, lo que es importante entender es que el dividendo no deja de ser una decisión de asignación de capital. Básicamente es eso. No es que sea un extra de rentabilidad de que hemos tenido un bonus igual que podemos tener en nuestro trabajo. No, en este caso no se crea el dinero de la nada. O sea, al final los números son los números. Aquí tenemos varios puntos también a tener en cuenta, que como tú bien comentabas, con el tema de los ETFs, que ahora después veremos, hay una cosa importante. Cualquier tipo de empresa puede repartir dividendo, incluso puede repartir más dividendo del ingreso que tengas, del beneficio que tengas. Entonces, eso es peligroso. Correcto. Tenemos que tener en cuenta que no siempre maximizar esa rentabilidad de dividendos es beneficioso, porque al final puedes comprar una empresa que es malísima, que tiende a ir a la quiebra, por obtener un beneficio temprano o al día de hoy, por así decirlo, a corto plazo, porque el dividendo es más alto. Eso es totalmente erróneo, porque a la larga va a ir a cero tu posición, con lo cual vas a perder más de lo que vas a ganar. Y también aquí hay que hacerse siempre una pregunta, que es ¿de dónde viene ese dinero? Y sobre todo, el punto clave con respecto a lo que comentabas, si es sostenible. Exacto. Aquí también un punto que quería comentar, que creo que es importante saberlo, con el primer punto que comentaba de que es una decisión de asignación de capital. Esto lo han dicho muchos inversores grandes y para mí creo que tiene todo el sentido del mundo, es que realmente el entregar un dividendo a los accionistas, dentro de que es una decisión como otras muchas, suele ser una de las últimas decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, cuando estás entregando un dividendo, que estás desprendiendo a la empresa de capital, lo que estás haciendo en cierta manera es cortando el crecimiento, porque no vas a poder tener ese cash para invertir en cosas nuevas, invertir en mejorar tu producto, invertir en mejorar tu empresa como tal. Entonces, hay que tener esto en cuenta también en cuanto a qué puedes esperar de crecimiento como tal de la empresa si la empresa se está desprendiendo de parte de sus beneficios para, a corto plazo, contentar, entre comillas, a sus accionistas. Entonces, este creo que es un punto también relevante de cara a saber qué es lo que puedes esperar. No debería tener la misma rentabilidad una empresa que da dividendos que otra que no. Obviamente poniendo el mismo tipo de empresa, con los mismos beneficios, etcétera, etcétera. Es una manera de limitar realmente el crecimiento de la propia empresa. Y esto puede sonar a que, bueno, estamos buscando simpleza, estamos buscando que las cosas sean sencillas y demás. ¿Por qué nos interesa? Ahora después veremos por qué este concepto realmente es importante y merece la pena que lo levantemos. Pero bueno, vamos a las cosas que realmente nos interesan, que es cómo poder implementar una estrategia de cobra de dividendos mensuales. Y de hecho, se me ocurren, tengo en mente 3 maneras diferentes para poder implementar este tipo de estrategia. Es decir, para poder tener ingresos mensuales de manera recurrente. Vamos a verlas. La primera, y obvia, más sencilla, es invertir directamente en ETFs que pagan de manera mensual estos dividendos, que existen. O sea, no es algo raro. ¿Qué pasa?
que realmente en Europa no son tan comunes. También los hay, pero serían más en Estados Unidos. Ya vamos a tener ahí un poco una limitante. Entonces, vamos a ver qué otras opciones tenemos. Como en Europa es mucho más común realmente los ETFs que pagan este dividendo de manera trimestral, otra opción es comprar varios ETFs que pagan trimestralmente, pero combinarlos de tal manera que podamos ir cobrando nosotros mensualmente. Es decir, si tenemos 3 ETFs diferentes que pagan trimestralmente, si los combinamos de la manera correcta, vamos a poder nosotros cobrar todos los meses y así también tener en cartera 3 ETFs diferentes que nos van a añadir ese plus de diversificación. Y habría una tercera manera que no es nada popular y de hecho es casi un tabú, que sería la venta o desinversión de posiciones de manera mensual. Es decir, dicho de otras maneras, explicado mucho más llano. Si yo a lo largo del tiempo he creado una posición en un ETF o en una acción o en el activo que yo quiera y tengo, digamos, 100 participaciones, si voy vendiendo mensualmente una participación cada mes, voy a ir cobrando mensualmente también ese dividendo, digamos. Correcto. Con lo que también de esa manera pues podríamos tener un ingreso mensual. Sí, aquí un punto importante también es tener en cuenta que la inversión o el generar dinero por dividendos no debería ser como tal un objetivo financiero, sino que es más bien una forma de psicológicamente estar contentos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que muchas veces el mayor problema, que ya lo hemos hablado en otros vídeos, de la inversión en bolsa es que no es tangible. Que al final si tú ves números ves crecer o disminuir la cuenta como tal, pero como si estás invertido a largo plazo no realizas ningún tipo de beneficio ni pérdida, es un poco intangible. Entonces, ese cobrar mes a mes lo que te hace es un poco darle esa realidad a todo lo que estás haciendo por detrás, a toda esa inversión. Lo cual, volvemos a decir, no siempre es la mejor opción. Pero es a tener en cuenta que, como tal, no debería ser un objetivo financiero. Dicho esto, vamos a ver un poco las diferentes opciones que tenemos dentro de los ETFs de inversión en dividendos, que a tener en cuenta, como bien comentabas, la gran mayoría, como absolutamente todo realmente, son estadounidenses. Entonces aquí podemos tener un poco más de complejidad para adquirirlos o incluso que no sea posible por el tema de dónde cotizan. Pero vamos a ver también algunas opciones que podemos comprar nosotros mismos o, vamos, que están disponibles en los mercados que podemos tradear nosotros. Como bien dices, realmente es importante tener en cuenta que las opciones más populares, lo que casi todo el mundo, si hace una búsqueda rápida, va a obtener, son ETFs que cotizan en Estados Unidos. ¿Esto qué nos supone? Nos supone que quizá no todas las plataformas de inversión nos van a permitir acceder a estos ETFs. Ya os digo, por sus tickers, el más conocido, el más popular, de fácil acceso, es JEPI, J-E-P-I. Hay otro que también es bastante conocido, que es el QYLD, por su ticker. Y ambos son accesibles desde Interactive Brokers, por ejemplo. Somos conscientes que se pueden tradear en esta plataforma. Pero, pues ya os digo, si utilizáis MyInvestor o si utilizáis Trade Republic, no creo que podáis comprarlos. Con lo que es algo también a tener en cuenta. Son muy interesantes estas opciones porque justamente cumplen estos puntos que hemos estado comentando. Pagan mensualmente, además tienen un dividendo razonablemente alto. Es muy
seguro el dividendo, es decir, es fácil de predecir que se pueda continuar cobrando en el tiempo, ya que tiene un histórico de ya muchos años pagando este dividendo, con lo que realmente son opciones muy interesantes. Pero tenemos ese limitante. Si nos centramos más en el mercado europeo para accesibilidad, facilidad de todos los que estamos en Europa, aquí realmente, como ya hemos comentado, los ETFs que pagan mensualmente de manera pura no son tan comunes. No es tan fácil encontrarlos. Hay algunos ejemplos, pero no es lo más fácil. Lo que sí que es más fácil de encontrar serían estos ETFs que pagan de manera trimestral. Y como ya hemos visto, siempre se pueden hacer este tipo de combinaciones si nos interesa poder tener el ingreso mensual. Otra opción para poder recibir ingresos recurrentes, vamos a decir, son los REITs, que eso sí que es mucho más popular aquí en Europa. Un REIT, por sus siglas en inglés, es Real Estate Investment Trust, que básicamente va a ser también un fondo de inversión, pero en este caso va a ser exclusivamente en inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo interesante de estos fondos? Perdona que te corte. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria, no es lo que hemos hablado en otros vídeos, que es comprar una casa, sino que aquí estamos hablando pues, de compra de oficinas, de locales, de absolutamente todo tipo de inversión que sea en ladrillo, por así decirlo, pero no tanto como individual una casa, sino pues eso, hoteles, etcétera, etcétera. Sí, está muy diversificado y hay todo tipo de inversión inmobiliaria. Como bien dices, hasta hospitales. O sea, cualquier cosa que sea ladrillo se considera inversión inmobiliaria. Y lo interesante que tiene este tipo de inversión es que por su estructura legal están obligados a un alto porcentaje de los ingresos que ellos obtienen del alquiler. Exacto, por los alquileres, están obligados a dárselos a sus accionistas. De tal manera que siempre suelen tener un dividendo bastante interesante. Y simplemente, a modo de ejemplo, sin ser un consejo de inversión, igual que los ejemplos que hemos puesto de Estados Unidos, pues hay uno que sí que se puede comprar a través de Trade Republic, por ejemplo, lo he estado viendo, que sería el SPYW, que justamente pues, son empresas europeas con un track record de pago de dividendos a lo largo de bastante tiempo y que tiene una rentabilidad por dividendo bastante interesante. Está en torno al 4%. Sí, lo hemos estado viendo y no está nada mal. Sería una de las opciones. Sí, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que en Europa, al no tener tantas opciones, al final lo que nos obliga es a ser un poco más creativos, pues con lo que tú dices, con diferentes tipos de fondos de inversión o ETFs, pero bueno, que al final esto lo único que hace, aunque al principio pueda ser un poco más complejo, pues para buscar esa opción que más te sirva o que en conjunto consigas la finalidad que tengas, bien sea cobrar mes a mes o trimestralmente o lo que sea, pero como resumen o como finalidad lo que va a hacer es que tengas una cartera mucho más diversificada y normalmente mejor. Uno de los puntos muy a tener en cuenta, y ahora enlazo con lo que estábamos hablando antes, sobre el crecimiento de las empresas. ¿Qué sucede con estos ETFs que estamos comentando? Si cualquiera de vosotros os ponéis a revisar las gráficas, vais a poder ver que el precio no va a ningún sitio. O sea, realmente el único atractivo que tienen estos ETFs es el rendimiento por el dividendo, pero no hay prácticamente revalorización del precio. Entonces, eso es un punto que tenemos que tener muy claro a la hora de elegir este tipo de estrategia, porque dependiendo de nuestras circunstancias, de lo que necesitemos, pues va a ser más o menos interesante, porque realmente nos vamos a quedar estancados en cuanto a la revalorización. Sí. Es lo que hablábamos, si todas las empresas que componen esa cesta en la que invierte el ETF realmente son empresas estables, pensemos en un Coca-Cola.
Coca-Cola ahora mismo no puedes pensar que vas a multiplicar tu dinero, que va a hacer un por 2, un por 3. No, es impensable. Es una empresa muy madura que ya no reinvierte en hacer cosas diferentes, no se mete en historias raras. ¿Qué pasa? Que ese dinero que acumula se lo reparte al accionista. Vale, pues son estrategias de baja volatilidad, digamos, es de tranquilidad, de sé que me va a venir este ingreso, pero realmente no puedo esperar hacer muchísimo dinero de aquí. O sea, este es el punto clave a tener en cuenta. Es el punto totalmente clave, sí, sí. Dicho esto, vamos a ir con un ejemplo real para ver con números si esta estrategia es interesante o no es interesante para cada uno de nosotros, ya que cada uno lo aplique en función a sus circunstancias. Digamos que tenemos una cartera de 50.000 euros, ¿vale? Y somos capaces de invertirla en este tipo de estrategia a un 5% de rentabilidad por dividendo anual. Que ya tenemos que tener en cuenta que es por encima de la media que se está obteniendo. Actualmente conseguir un 5% en dividendos yo creo que está muy bien. Sí. Muy bien, un poquito por encima de la media, de lo que es normal o fácil Pero bueno, de encontrar. hagamos Pero por números simples, sí. Sí, por el ejemplo simplemente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Un 5% anual sobre 50.000 euros, en un año estaríamos ingresando 2.500 euros. Si dividimos entre 12, estamos en torno a los 208, 210 euros antes de impuestos. Que eso es algo muy importante a tener en Por cuenta. supuesto, serían brutos. Pero ya estamos hablando de que estamos cobrando, pues eso, poquito más de 200 euros con una cartera de 50.000 euros. ¿Es interesante? Sí, a ver, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es justamente eso, que esta estrategia no te sirve para vivir, a no ser que obviamente tengas un capital muy grande. Y aún así, bueno, hay muchas opciones mejores que hacer esto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, pues esta estrategia lo que nos va a servir es para darnos un poco más de tranquilidad, por así decirlo, para tener ese extra que sumado a nuestro sueldo pues nos va a ayudar con los gastos fijos, por ejemplo, con pagar la luz, el agua o pagar, yo qué sé, el alquiler, que no creo, aún así sigue siendo bastante poco, pero ese extra que nos va a dar ese primer paso para ya no depender al 100% de nuestro trabajo, en este caso de nuestro sueldo de 8 a 6 de la tarde. Esto es el punto clave. Aquí volvemos a lo mismo que hablamos en todos los vídeos. La realidad es que la clave es empezar. Empezar con cualquier cosa. Que si a ti te resulta más fácil mentalmente el ver que mes a mes te ingresan 1 euro en la cuenta de dividendos, oye, pues empieza con eso. Porque al final ese es el primer granito para comenzar con la libertad financiera. Al final la libertad financiera no es cuando ya eres millonario, tienes Lambos, tienes todo. No, primero eso sí es real, pero la libertad financiera tampoco es cuando ya no tienes que trabajar para otros porque puedes generar tu dinero, bien sea invirtiendo o en tu empresa, sino que la libertad financiera empieza en ese primer paso, en esa primera inversión, que volvemos a lo mismo, sea para que te dé dividendos, que sea esos 10 euros al mes que puedes generar, o esos, en este caso que has puesto, 200 euros al mes que puedes generar. No obstante, como punto importante también negativo en este caso de este tipo de inversiones, aparte de lo que tú bien comentabas de que el crecimiento es bastante estable negativamente, que no vas a tener ese porcentaje de revalorización como si invirtieras en otro tipo de empresas, también comentar el tema de los impuestos, que es un punto bastante negativo. ¿Por qué? Porque estás realizando ganancias sí o sí. En este caso, como te están distribuyendo dinero, estás generando beneficios, a final de año Hacienda te va a decir, oye, has tenido 2.500 euros de beneficio, pasa por caja. Fiscalmente no es la estrategia más óptima. Entonces nos estamos cortando mucho el crecimiento para
paz mental, por así decirlo, o esa realidad mental de no, que tengo un poquito más de dinero en mi cuenta. Entonces, bueno, ese es un punto también que yo por lo menos creo que es muy negativo de cara a seguir creando ese wealth, esa riqueza propia, ese patrimonio, que no me salía la palabra. Al final juega totalmente en contra de crecer. Sí, por eso mismo yo creo que esta estrategia no debería ser para todo el mundo. Sé que hemos empezado hablando de ella y puede sonar muy atractiva porque, como bien dices... lo es, realmente lo es, pero... Sobre todo porque, como bien dices, cuando hacemos tangible realmente la inversión es como que ya no la creemos. Mientras que está todo el dinero invertido, está ahí de manera etérea en la bolsa, no da sensación de riqueza. A lo mejor tu net worth, ¿sabes? Todo tu patrimonio continúa creciendo, pero hasta que no lo realizas y te compras el Lambo, parece que no eres rico. Sí, es un poco la sensación. Entonces, para mí, realmente habría 3 situaciones o 3 perfiles, 3 momentos en los que realmente sí que pueda ser interesante este tipo de estrategia. El primero sería cuando nos acercamos a la jubilación. ¿Por qué? Porque es como que ya estamos empezando a recoger frutos de toda una vida de trabajo, inversión, de hacer las cosas bien. Entonces, en ese punto, creo que sí que puede ser bastante interesante. Sí, que además en ese caso tiene sentido el tercer punto que comentabas de la estrategia de desinversión, de hacer líquido toda esa inversión, pues al final es crearte tu propia jubilación, por así decirlo. Exacto. Otro punto, otra situación que realmente me parece que puede encajar bastante con esta estrategia es si ya tenemos un patrimonio creado. Y si este patrimonio, sobre todo, es suficientemente grande. ¿Por qué? Porque es un tipo de estrategia muy estable, muy tranquila y que también nos permite pues, seguir ingresando dinero. De tal manera que no nos tenemos que preocupar mucho, no va a haber altibajos, no vamos a ver pues eso, nuestro patrimonio fluctuar en exceso, con lo que puede ser también interesante. Yo vuelvo a decir que aunque tengas un patrimonio grande, no creo que sea la mejor. A lo mejor para una parte sí, ok, para tener esa estabilidad, pero no sé, yo no lo veo del todo bueno. Perfiles de riesgo. Pero, ya sabes que esto es una opción. Y la tercera es para aquella persona que tenga una obsesión por la estabilidad. Realmente, quien no tiene estómago para poder aguantar la volatilidad de las idas y venidas de los mercados, pues estas opciones realmente serían las más interesantes o una de las más interesantes. Sí. Mejor que tenerlo debajo del colchón siempre va a ser. 100%. Eso, por supuestísimo. Y las situaciones en donde sí que no aconsejaría de ninguna manera tener este tipo de estrategia o esta mentalidad sería, por ejemplo, para todas esas personas jóvenes y que están empezando a invertir. ¿Por qué? Porque teniendo una ventana temporal lo suficientemente grande, lo que necesitamos realmente son activos que tengan esa capacidad de revalorización. O sea, pensar que estamos... por querer cobrar 200 euros, por seguir con el ejemplo de antes, hoy, este mes, nos estamos perdiendo el poder multiplicar en 10 o en 20 años nuestro patrimonio, realmente es querer talar un árbol por no comprar un bosque. Te estás limitando tú solo, sí. Exacto. Con lo que esa situación sería realmente no la óptima. Sí. También para todas las personas, situaciones con un capital moderado, realmente tampoco lo veo como una estrategia demasiado interesante. Como hemos visto, una cartera de 50.000 euros, que sin ser una locura de dinero, pero ya es suficiente dinero para... sí, hoy en día no creo que haya mucha gente que se pueda permitir, al menos en España, que tener 50.000 euros invertidos. Exacto. Por desgracia, ¿eh? Pero... Sí, es triste, pero la realidad es esa, o sea, y lo podemos ver alrededor. Sí. Tener ese tipo de carteras no es lo más común, o sea, la gente media no tiene esto. Y estamos viendo que una rentabilidad de 200 euros, o sea, porcentualmente,
como hemos comentado, está muy bien, pero en números absolutos no te va a sacar realmente de nada. Entonces, quizá haya otros mecanismos para intentar maximizar los beneficios. Y por supuesto, para esos perfiles que lo que buscan ya de por sí es maximizar beneficios, esta estrategia te está poniendo un cap, te está limitando. Realmente no vas a poder llegar a exprimir todas las posibilidades que existen para rentabilizar tu capital, con lo que este tampoco sería el mejor escenario. Sí. En resumen, esto no es una estrategia ni mejor ni peor que otras que hemos hablado o que otras que hablaremos en el futuro, sino que simplemente esto trata de ser coherente con tu perfil y con lo que quieras tener como resultado de tus inversiones. Exacto. Oye, si os ha gustado este contenido, si os gusta y queréis que hablemos más en detalle, en profundidad sobre plataformas o cualquier cosa que esté relacionada con este tipo de inversión o otros tipos de inversión, hacénoslo saber en la cajita de los comentarios. Siempre se agradece vuestro like y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros, que a nosotros nos ayuda muchísimo y seguiremos trayendo contenido de calidad. Así que nada, por mi parte lo podemos dejar aquí. Perfecto. Lo único, recuerda que lo importante no es buscar el dividendo, sino que busques un sistema que pueda perdurar durante 20 años o incluso más. Eso es. Venga, hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao.